Amén. Gloria al Señor. Bienvenidos y como siempre, pues un gozo y un privilegio compartir la palabra del Señor pues le damos la bienvenida a viejos conocidos, viejos amigos y otros no tan viejos. Y qué bien, la verdad es que el Señor ponía este fin de semana, bueno, realmente hace 2 fines de semana que yo llevo teniendo esta palabra en el horno. La verdad es que la semana pasada iba a compartirla, de hecho, pero finalmente el Señor me cambió el último momento. Pero creo que esta semana es la semana clave y espero que el Señor hable a tu corazón y nos hable directamente, porque creo que es una palabra imprescindible para este tiempo, creo que es una palabra necesaria y el Señor te va a hablar, y te va a hablar de manera específica. Quiero hacer un poco de historia. Nosotros en nuestra ciudad, en nuestra Almería amada y querida, podemos identificar este mensaje porque cualquier pueblo o cualquier ciudad como la nuestra tenía un castillo en lo más alto de la colina más representativa de cada lugar y había una muralla que rodeaba la ciudad por seguridad, por protección, y dentro de cada muralla, si te vas fijando por la costa, hay pequeños torreones o pequeñas almenaras, donde siempre había un portero, había un vigía, que tenía principalmente 2 funciones. Una era vigilar, controlar, estar alerta si venían enemigos, si venían ladrones, si venían bandoleros o venía cualquier tipo de ataque que venía a robar, matar a las familias o a robarle el ganado, robarle sus casas, incendiar la ciudad. Y todo esto era tan cotidiano, tan habitual, que si habláramos hace 300 años de lo que eran los vigías, porteros o atalayas, sería algo muy, muy normal. Pero, ¿qué sucede cuando en la Escritura específicamente el Señor señala que tenemos un ministerio, y además es un ministerio señalado por el Señor, señalado por Dios, para estos últimos tiempos, que es un ministerio de ser portero? Y no estamos hablando de ser portero de fútbol, sino estamos hablando de ser vigías de parte del Señor. Así que vamos a orar. Cierra tus ojos por un momento, vamos a dedicar este tiempo a las manos del Señor. Padre, te damos gracias y te pedimos, Señor, que tú hables a nuestros corazones, que nos ministres, que nos instruyes, Señor, que nos exhortes y que nos des, Señor Padre, palabras de entendimiento, gracia y favor en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Pues fijaros que vamos a Marcos 13, 32, 37 y dice el propio Señor Jesús, hablando de los últimos tiempos: pero aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y esto es muy interesante. Nadie sabe la hora de la segunda venida del Señor. Ni el propio Jesús, ni el Espíritu Santo, ni los ángeles, solo el Padre conoce el final de los tiempos. Y esto es algo que tenemos que entender, saber, y sobre todo en la era del Facebook y el YouTube, tenerlo claro. Amén. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y a lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Fijaros que es muy interesante. Es un llamado señalado, es una función específica, pero es un llamado para todo el mundo, el tema de velar y estar constantemente alerta. El Señor exhorta a su pueblo, el Señor nos avisa. Además, aunque parece que es como un ladrón, el Señor no es ningún ladrón, porque el Señor se va a llevar lo que es suyo. Y para llevarse lo que es suyo, tú tienes que haber entregado tu vida a Jesús primero. Si tú no entregas tu vida al Señor Jesús, tú no eres suyo. Y el Señor llevará a aquellos que son suyos. Es interesante
que aunque no sabemos los tiempos y cualquiera que diga cualquier disparate te está engañando, te está mintiendo, te está diciendo cosas que no son verdad. Aparentemente esto viene rápido, de repente, por sorpresa, y solo aquellos que están apercibidos, aquellos que están alerta, aquellos que son entendidos de los tiempos, tendrán la gracia del Señor de irse con Él en ese tiempo. Es interesante saber que es algo que el Señor nos da pistas, el Señor nos avisa, el Señor nos exhorta, nos da algunas señales para que sepamos que Él viene y sepamos cuando Él viene. Pero os digo algo, hermano, los tiempos se aceleran y estamos viendo últimamente que los tiempos cogen velocidades, que empezamos a vivir las pestes, empezamos a vivir guerras en Jerusalén, empezamos a vivir tiempos que no sabemos realmente qué va a pasar, pero la palabra nos exhorta a que estemos alerta, que estemos hábiles, que estemos despiertos, que el tiempo se puede acabar. Y no digo, yo no sé cuándo se va a acabar, pero digo que el Señor nos exhorta a que estemos despiertos y pendientes. Dentro de este versículo y de este párrafo hay tres grupos de personas. Lo primero, hay que decir que sus siervos tienen la autoridad de Jesús. Escúchame bien, usted y yo tenemos la autoridad de Jesús. Y además es una autoridad que viene por el oír la palabra de Dios, y cuando los siervos de Dios hablan las cosas de Dios aquí en la tierra. Usted tiene autoridad en la oración, usted tiene autoridad en la intercesión, usted tiene autoridad cuando se pone de rodillas, cuando usted tiene un testimonio íntegro y puro delante del Señor, tú tienes autoridad. Y dice la palabra que todas autoridad sujeta a la iglesia. Amén. Así que tenemos que entender que tenemos autoridad. Número 2, nos habla del cuerpo y nos habla de una misión específica para cada miembro de su cuerpo. Quiere decir esto que da igual joven o viejo, mayor o no mayor, hombre o mujer, niño o niña, cada uno tiene una función, tiene un propósito, un llamado de parte de Dios, y eso, queridos míos, nadie ni nada te lo puede quitar. Pero hay un tercer grupo que yo creo que además es un grupo que tiene un llamado específico, que tiene una función específica, que tiene además una posición de suma importancia y relevancia, porque de ellos depende lo que pasa de puertas para adentro, de murallas para adentro, de puertas de casa para adentro, que son los porteros. Y tú dirás, a mí nadie me oró, ni me ungió, ni me envió para que sea portero. Pues ¿sabes qué? Desde este momento ya tienes entendimiento. Eres el guardián de tu casa. Hermano y hermana, esposo y esposa, joven que estás por casarte, eres el guardián de tu casa. Eres el portero de tu casa. Eres el que tiene que dar la voz de alarma. Eres el que tienes que cerrar puertas y cerrar ventanas para que no entre el enemigo. Eres el que tiene que clamar de noche, el que tiene que vigilar de noche, el que tiene que estar pendiente en la mañana de quién entra, de quién sale, qué es lo que pasa y qué es lo que no pasa. Para estar a salvo, para estar bien. Por eso, un portero tiene que estar despierto. Y hay dos razones principalmente. La primera de todas es que tenemos un enemigo. Y se lo explicaba al grupo de la mañana. Mire, por muchos años que tengas, y creo que aquí el mayor no sé si está entre Juan y Ramón, por muchos años que tengan ellos, por mucha experiencia que tengan, por mucho que hayas vivido, Satanás ha vivido 6.000 años más que tú. Ha estado en la tierra 6.000 años más que tú. Ha ido y venido 60 veces igual que tú, más 6.000 años. Lo ha visto todo. Ha visto millones de personas. Y tú no le vas a contar nada nuevo. Porque Eclesiastés dice, no hay nada nuevo bajo el sol. No vas a tu excusa, tu justificación no es nueva para Satanás. Tu argumento no es nuevo, es decir, no vienes con nada nuevo. No te las sabes todas. Por muy mayor que seas, por mucha experiencia que tengas, por mucho que hayas vivido.
Y esto es interesante que lo entiendas, que Él no se cansa, Él no se desespera, Él es paciente, tiene tiempo, hasta que no venga el Señor, sabe que Él tiene tiempo para zarandear, para colarse por las rendijas, para entrar por cualquier lugar que le dejas abierto. ¿Y sabes qué? Va a ir al punto más débil. En nuestra casa, nuestros hijos, los más vulnerables. En tu vida, si la economía no está bien, va a ir a la economía. Si lo que no está bien es en tu matrimonio, va a ir al matrimonio. Va a ir al trabajo, va a ir al punto débil. Tiene paciencia. Es el devorador, es el depredador. Sabe lo que estás haciendo. Sabe las puertas que te dejas abiertas. Tiene sus espíritus también merodeando, viendo qué portillos dejas abiertos y se cuelan por esas rendijas. Por eso es tan importante, hermanos, que cerremos puertas, que cerremos ventanas. Y he puesto un ejemplo que le escuché a Pastor Jan y me llamó poderosamente la atención. Y hablamos muchas veces de la música y hablamos de cosas que nos influencian. Pero hoy quería poner un ejemplo, que normalmente hablo de esto, pero no pongo ejemplos físicos. Y esto es una canción del año 64, aparentemente inofensiva, aparentemente bonita. Son dos artistas que no llevan pelos largos, ni tatuajes, ni dientes, parece que son súper buena gente. Los famosos Simon & Garfunkel, ¿verdad? Y qué curioso que esta canción, El sonido del silencio, Sound of Silence, fue tan famosa que marcó toda una generación en los años 60. Se escuchaba en todo el mundo. Y todo el mundo, ¡ay, qué canción! ¿Cómo cantan? Eran estos, los Bee Gees, toda esta época. Pero fijaros qué astuto es Satanás. Y quiero leerte esto y quiero contarte esto para que te des cuenta cómo funciona el sistema de Satanás. Dice: hola oscuridad, mi vieja amiga. He venido a hablar contigo de nuevo. Porque una visión, arrastrándose suavemente, dejó su semilla mientras dormía. Y la visión que se plantó en mi cerebro todavía está. Dentro del sonido del silencio, en sueños inquietos caminaba solo. Calles estrechas de adoquines bajo el halo de una farola. Giré mi cuello hacia el frío y la humedad, cuando mis ojos fueron apuñalados por el destello de una luz de neón. Sigo leyendo. 10.000 personas, tal vez más, gente hablando sin hablar. La gente escucha sin escuchar. Sigue diciendo disparates semejantes y dice: al dios de neón que hicieron. Y el letrero destellaba su advertencia en las palabras que estaba formando. Y el letrero decía las palabras de los profetas. Están escritos en las paredes del metro y pasillos de viviendas. Y susurros en los sonidos del silencio. Empieza en una visión de un espíritu de oscuridad y planta semillas en el desierto, en la mente. Y estas semillas fueron plantadas en una generación. Esta canción influenció a una generación entera del movimiento hippie y a nivel mundial. Y todo el mundo cantaba el sonido del silencio. Qué sutil, qué curioso, cómo Satanás planta también sus semillas. Muchas veces hablamos nosotros de que tenemos la parábola del sembrador y que tenemos que sembrar la semilla del evangelio. Satanás está sembrando sus semillas y las siembra sutilmente en cosas que aparentemente no. Pero te digo, hermano y hermana, cuidadito con lo que escuchas, que no entiendes la mitad de lo que está diciendo. Pero hay espíritus demoníacos que están plantando semillas en tu mente. Si no te lo crees, lee la canción. Te lo dice muy clarito. Y además esa generación es la misma que se perdió entre drogas, anfetamina, inmoralidad sexual, el SIDA, la cocaína,
Es decir, todo eso tuvo lugar, comenzó en ese tiempo, y esas eran las semillas de ese espíritu, en el sonido del silencio. ¿Qué cosas? Pero si cantan muy bonito, pastor, si es música muy tranquila, sí, y muy satánica, y muy sutil, y muy adornada de algo muy armonioso, muy melódico. Pero mira, hay algo que la iglesia tiene que entender. Hay una frase que dijo George W. Bush, presidente de Estados Unidos, creyente, practicante, y esto pasó durante el genocidio de Ruanda. No sé si sabéis, 3 millones de ruandeses se mataron, hutus, tutsis, y todo esto. Y él dijo una cosa, literalmente dijo, not on my watch. Significa no en mi tiempo. Y literalmente te lo traduzco. Es una frase hecha que se usa cuando estás de turno de guardia, los que habéis hecho la mili sabréis lo que es. No en mi guardia, no en mi tiempo. Esto no va a pasar mientras yo esté parado en la puerta. Mientras yo tenga influencia, mientras yo tenga capacidad de revertir la situación, mientras yo pueda mandar tropas para salvar personas, mientras yo pueda hacer cosas para evitar ese derramamiento de sangre, no va a pasar en mi tiempo. Porque yo me voy a levantar, yo me voy a parar en contra de esto. Y sabes que el Señor nos está diciendo una cosa muy parecida. No en nuestro tiempo. No en nuestro tiempo. En nuestro tiempo tenemos que estar alerta. Tenemos que tener claro que hay millones de personas que se están perdiendo y se van a ir al infierno, a condenación eterna. Estamos viendo que nuestros propios hijos, nuestros propios hermanos están apartados de los caminos del Señor. Y ¿sabes qué te digo? Que no en mi tiempo. Y ahora vamos a ver qué podemos hacer. Pero hay mucho por hacer. Y cosas que además son bastante más sencillas de lo que te imaginas. Pero parte de una decisión, parte de un hombre que se levanta, parte de una mujer que dice, hasta aquí, Satanás. Hasta aquí, Satanás. No te voy a dejar que atravieses ni un peldaño de mi casa. No te voy a dejar que atravieses un edificio de mi puerta. No te voy a dejar que toques la vida de mis hijos. No te voy a dejar que toques la vida de mi marido, de mi esposa, de mi familia. No te voy a dejar porque te vas a encontrar con un hijo de Dios. Porque Dios nos ha dado autoridad. Lo que pasa es que todavía ni te lo has creído, no lo has entendido. Que Dios te ha dado autoridad. Y os digo, varones, que Dios nos está llamando a levantarnos. Pero de verdad, a que te la creas, de verdad. Yo sé que las hermanas han estado orando. He visto muchas hermanas orando solas. Viví a mi madre orando sola. Pero es la hora de que los leones de Judá salgan. Es la hora de que los guerreros del Señor salgan. Eliminemos los mitos del Bart Simpson y del Homer. El Homer, el papá inútil. Se acabó. Somos hijos de Dios. No en mi tiempo. Y te digo, hermano, que esto es una decisión que tú tienes que tomar. Y estoy dispuesta a que la tomemos juntos. No en nuestro tiempo. No en nuestro tiempo. Mientras nosotros estemos al pie del cañón representando a una iglesia, no en nuestro tiempo. No en nuestra casa. Nos levantamos en el nombre de Jesús. Y mira, te digo, nuestro pastor hace algo que ha apuntado. Él lo repite una y otra vez. Pero creo, hermanos, que es algo que debemos de heredar porque está en nuestro ADN espiritual. Nuestro padre espiritual, Pastor Jan, está haciendo esto cada mañana, 4:45, como un reloj. Y eso lo hemos heredado de Pastor Bailey, que te digo, ese era otro reloj. Sabías cuándo se levantaba, cuándo se sentaba. ¿Por qué? Porque era un hombre con disciplina, con orden y con integridad. Lo primero que dice Pastor Jan es que ora por cada persona de su familia por nombre y los cubre con la sangre de Cristo. Y esto es algo que tú puedes hacer también. Me da igual que sean cristianos o no cristianos. Puedes orar por tus hijos. Número 2, ora. Juan 17. Mira, esa es la oración que hace por sus discípulos al Padre y da las claves de cómo orar. Y por si quieres ampliarlo más, te invito al miércoles. El miércoles va a ser un poco especial. Vamos a abrir
Juan 17, para que aprendas a orar. Vamos a tener un oremos diferente, pero el Señor me está hablando claramente, vamos a aprender a orar, no más puertas abiertas. Amén. Oremos por la iglesia. Y hermanos, ¿y cómo oro, pastor? Mira, no al cáncer. Que la iglesia sea una zona libre de cáncer. No muertes prematuras en el nombre de Jesús. No al suicidio. Ayer me tocó orar por un chico que se estaba queriendo suicidar, matar. Cegado totalmente por el diablo. Tenía dinero, una familia linda, una niña preciosa, una esposa que lo amaba. ¿Y sabes qué? Ella cristiana, apartada de los caminos del Señor, proclamando al Señor, Señor, mándale a alguien que le hable a mi esposo. Allí fui. Pude orar por él. Y vamos a arrebatar esa alma en el nombre de Jesús. No abortos, no abandonos, no inmoralidad sexual y no divorcio en el nombre de Jesús. Matrimonios con éxito. Nuestras chicas, nuestros chicos que se casen, matrimonios felices, fructíferos, bendecidos, en orden. Matrimonios de éxito, familias, wow, preciosas en el nombre del Señor. Mira, número 2. ¿Por qué tenemos que estar despiertos? Hemos dicho que tenemos un enemigo, creo que eso se ha quedado claro. Pero la otra parte es que no sabemos cuándo vuelve el dueño de la casa. Con lo cual, en los tiempos que corremos, te digo, ya estás viendo, puede acelerar la cosa y no sabes cuándo viene el Señor. Pero sí sabes que tenemos que estar despiertos. Por eso dice en Mateo 24, 42, 44, velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, y aquí nos avisa, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Y esto es lo que el Señor, wow, minar mi casa. Minar una casa es que no te das cuenta porque estás dormido, pero te están poniendo en los pilares, te están poniendo bombas. Y cuando te vienes a dar cuenta de la casa... ¿Y qué pasó, pastor? Que te has dormido. Así de claro, te dormiste, te comieron la tostada, no lo viste venir. ¿Y por qué? Porque no estabas despierto. Por tanto, también vosotros estáis preparados. Y esto es lo que nos exhorta el Señor. No te enfades conmigo, díselo al Señor, quéjate con él. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Pero solo si tienes, como dice mi cuñado, vivo te quiero. Si estás despierto, verás. Estad preparados. El tiempo es corto y tenemos que enfrentar muchas cosas, lo dice la palabra. Preparado significa no pierdas el tiempo. ¿Sabes qué? Satanás es muy astuto. Tiene a toda la gente entretenida entre videojuegos, Netflix, nuestros jóvenes dispersos en 20.000 películas. ¿Y sabes lo que me preocupa? Que incluso dentro de nuestra propia iglesia, muy pocos jóvenes conocen la palabra del Señor. Y muy pocos la viven. Muy pocos están con la autoridad diciendo, Señor, toma autoridad. Señor, toma autoridad. Yo voy a orar y voy a clamar y voy a ayunar y voy a interceder. Muy poco decir, es mejor dar pena. Es mejor dejarme llevar. Es mejor, aparentemente ahora no pasa nada, ya el Señor hará. Estoy esperando en el Señor. ¿Sabes qué te digo? Deja de esperar en el Señor. Toma tu lugar en la torre. Toma tu lugar en la torre. Toma tu lugar en la muralla. Toma tu sitio. Y empieza a orar por tu casa. Empieza a bendecir tu vida. Empieza a clamar al Señor. Toma autoridad. Y empieza a poner límites. Y a poner vallados y decir, Satanás, no vas a entrar aquí. Mira, es interesante que cuando tú quieres despertar a una hora concreta, no te pones el
la llamada de los buenos días, la llamada de hola Cari, ¿cómo estás? ¿Quieres un café y una tostada? Te pones una alarma. ¿Por qué? Porque es una llamada a despertarte, a levantarte, y es una alarma, es un estado de emergencia, es una necesidad, es que si no te levantas te pilla el toro, te come la tostada, el enemigo mina tu casa. Entiéndelo ya, compréndelo, que no te puedes dormir. Mira, estos son murallas de Jerusalén. El Señor va a permitir que vayamos algún día. Dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Aleluya. ¿Quieres ser tú ese guarda? Fíjate lo que dice este versículo. Esto es de hoy, esto es ahora. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Esto es ahora. Esto es lo que dice el Señor ahora. No te despistes. No te duermas. Espabila. El Señor ha puesto a sus hijos en lo alto de cada torre, en lo alto de cada muro, para orar no solo por Jerusalén, para orar por la iglesia, para orar por cada uno de tu familia, para orar por tu gente, para orar por ellos, interceder, clamar, hasta que el Señor restablezca. Esa es la señal a Jerusalén por alabanza de la tierra. Ahora, todo lo que planta Dios, y el Señor habla de que somos su viña, somos su huerto escogido, somos la niña de sus ojos. Dice, la había cercado, es decir, le había puesto un vallado y despedregado, es decir, le había quitado las piedrecitas del corazón y plantado vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, por si te suena, y había hecho también en ella un lagar. El lagar es donde guardan el vino. Quiere decir que el Señor en su iglesia, escúchame bien, la ha cercado, ha quitado las piedras del corazón de la gente, te ha escogido y te ha plantado en medio de esa viña para que des fruto, y en medio de ese lagar, que para tener un lagar es porque hay mucho vino y ya tienes que guardarlo porque no tienes para dónde, el Señor te bendice, hay una torre. Con lo cual hay dos cosas que tienes que tener claro. Dios protege lo que siembra, escúchame bien. Y nosotros tenemos que aprender de esto. Tienes que levantar un vallado. Y segundo, te toca edificar esa torre. Pero esa torre no es simplemente para que vean qué bonito, qué fuertes somos. Es para estar pendientes. Encaramados a la torre, pendientes de lo que viene y de lo que pasa. Ahora, tienes que comprender algo. En el tiempo de Israel, que siempre son nuestros ejemplos, nuestros referentes, los tres tiempos más seguros, los tres defensores de Israel más importantes de la historia, los más exitosos, no fue David, no fue Salomón, no fue Sansón, ni Gedeón, ni ninguno de estos. Los tres defensores más fructíferos de Israel fueron tres profetas. Y tres profetas, ¿por qué? Porque las veían venir, es decir, estaban en su posición, estaban velando por Israel, estaban orando, estaban despiertos, estaban espabilados, estaban haciendo lo que tenían que hacer. Y dice la palabra en 1 Samuel 7:13 que los filisteos durante el tiempo de Samuel como juez no se acercaron a Israel. Dice la palabra, literalmente durante los días de Samuel, los filisteos no tocaron un pelo de un judío. ¿Por qué? ¿Porque eran muy fuertes? No. Porque Samuel estaba en la brecha. Eliseo le pasa algo parecido. Mira, los sirios, el imperio asirio, si pasa a la escuela, mi hijo lo están dando, verás que fue uno de los imperios más fuertes y más fuertes de la época. ¿Y sabes qué? Durante el tiempo de Eliseo le mandaban espías, querían secuestrarlo, querían llevárselo. ¿Sabes por qué? Porque no le tenían miedo a los israelitas.
Sabían que Eliseo era el varón de Dios. Y cuando Eliseo hablaba, Dios se movía. Y de hecho, cuando él habló, los asirios fueron cegados, fueron confundidos y entre ellos mismos se mataron. ¿Y saben lo que hicieron los asirios? Juntaron a 3 naciones más y llamaron allí a 3 reyes. Los superaban 4 veces por 1. Y coge a Giezi, coge al rey de Israel y los pone en lo alto de la muralla y les dice: Señor, abre los ojos. Y cuando ven al ejército de Dios, le dicen: no te equivoques, son más los nuestros que los suyos. Ese era Eliseo. Pero con todo y con eso, no me voy a quedar ahí. Vamos a hablar del profeta Ezequiel. Y vamos a empezar hablando de su llamado, porque es importante que entiendas estas claves sobre su llamado. Y empezamos en Ezequiel 3, 1, 2. Dice: me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. El rollo no era otra cosa que la palabra de Dios. Y se la hizo comer. ¿Para qué? Para que fuera parte de él. ¿Y sabes lo que significa? Te lo voy a traducir en el lenguaje del castellano antiguo. Vive lo que predicas. Sé lo que predicas. Traducido al castellano, tú eres el mejor mensaje. Tu vida es el mejor mensaje. Te pongo un ejemplo. Mira, cuando hay una película o cuando hay un vídeo y el sonido va por un lado y la imagen va por otro, ¿qué dicen? ¿La imagen se ha descoordinado o el sonido se ha descoordinado? Normalmente es el sonido, porque prevalece la imagen. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces hablamos, pero no vivimos lo que estamos predicando. Y no tenemos autoridad porque no hemos vencido esa área. ¿Y sabes lo que te digo? Que puedes tomar autoridad y vencer esa área. Puedes buscar ayuda, que para eso tenemos una iglesia, y desenmascararnos de una vez por todas. Y poder decir: hermanos, necesito ayuda. Y ahí está la fuerza, en hermanos orando por hermanos. Pastor, me siento mal, ora por mí. No, venimos con el circulito en la cabeza, con la ropa elegante. ¿Cómo estás? Bien, pastor. Aquí está el tío. Y estás pasando situaciones de miseria espiritual. Pero la apariencia es más bonita que vencer al enemigo. Nos toca quitarnos la careta. Nos toca decir: pastor, necesito que oren por mí. Necesito a mis hermanos orando por mí. Y hacer fuerza. Y cuando se juntan 3, 4 varones, 5 varones, cuando se junta la iglesia y clama, dice que las puertas del Hades no prevalecerán. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, porque hay unidad en el pueblo de Dios. Pero esto no es los llaneros solitarios del oeste. Los llaneros solitarios ya fueron en el 1800, 1900. Nosotros vivimos los 2000. Amén. Segundo, testimonio en casa. Y voy a orar por ti, porque dice: he aquí, yo he hecho tu rostro fuerte como los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. El Señor le estaba diciendo a Ezequiel: te va a tocar como los cabretillos con tus hermanos, pero no los temas, porque yo te he dado a ti la frente de diamante, la frente fuerte, para que los venzas. Te he dado a ti capacidad en tu cabeza para que gestiones el rechazo. Y avisa: son casas rebeldes, pero te he dado a ti una cabeza fuerte para que prevalezcas, para que tengas éxito, para que venzas esa situación.
Y te digo algo, no vas a ser profeta en tu propia casa. Yo soy de Almería, soy una de las pocas excepciones. Pero no significa que nos toca. Cabeza fuerte. Cabeza más fuerte. Amén. El Señor nos lo da. Número 3. Tenemos que ponernos en el lugar de la gente. Te digo algo, Jesús lloró en nuestros entierros. Jesús se hizo semejante a hombre, a sufrir penalidades como tú y como yo. Pasó frío, pasó calor, sudó. Tendría sus resfriados como tú y como yo. Vino a ponerse en nuestro lugar. Desechó todo. ¿Y sabes lo que pasa? Que muchas veces los profetas, los hijos de Dios, nos entra ese fuego santo, ese temblor. Y fijaros que el propio Señor le dijo a Samuel, Samuel, no te rechazan a ti, me rechazan a mí. Estaba el pueblo pidiendo rey. Y Samuel entendía, ¿para qué quieren rey si tú estás gobernando Israel? Y el Señor tiene que consolar. Estaba Samuel que iba a coger la espada, iba a defenestrar 14 tribus. Y eran 12. ¿Por qué te rechazan? Indignado. Y el Señor lo tiene que abrazar y decirle, Samuel, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Y mira lo que pasa a Ezequiel. Dice, y vine a los cautivos de Tel Aviv, que es Tel Aviv ahora, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Estaban más perdidos que el hijo de la llorona. Y el profeta de Dios se sentó allí 7 días flipando en colores lo que le estaban diciendo. Pero hasta que él no empatizó con ellos, no pudo dar el mensaje de Dios. Tuvo que sentarse y escucharlos. Tuvo que dejar de dar lecciones. Podía haber hablado de Dios 14.000 millones de veces, pero tuvo que sentarse y escuchar a ese pueblo herido y dolido, y tuvo que empatizar para la palabra de Dios. Ahora, eso no significa que te conviertes en cómplice. Escúchame bien, no te puedes convertir en cómplice porque te estarías equivocando mucho. Eso no es mi bosico, bonito, tal, que el Señor es bueno y nos perdona todo. Porque esta es la responsabilidad de Ezequiel. Dice, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestes ni le hables. Escúchame bien. Cuando yo dijere, de cierto morirás, y tú no lo amonestes y no le hables, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva. El impío va a morir por su maldad, pero su sangre estará en tu espalda. ¿Tenemos claro? ¿Tenemos claro? Si Dios te dice habla, habla. Si Dios te dice dile. Que no quede en tu espalda. Que no quede sobre tus hombros, no en nuestro tiempo. No te conviertas en cómplice, porque te conviertes en cómplice y culpable. Escúchame bien. Si necesitas valentía, oramos por ti. Si necesitas fuerza, oramos por ti. Si necesitas valor, oramos por ti. Pero entiende esto, no te puedes convertir en cómplice del pecado. Te conviertes en culpable. Pero si yo no lo he hecho, pastor, te has callado. Dios te dijo que hablaras. No te enfades conmigo, Ezequiel. Mira, hay muchos placeres legítimos, muchos placeres en la vida, es decir, todo no es lícito, no todo nos conviene. Pero el Señor nos avisa a través de Isaías 56. Dice, sus atalayas son ciegos, algunos ignorantes, perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables,
Y los pastores mismos no saben entender. Y todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho. Mira, atento a esto. Cuando hay ministerios, personas que buscan su propio provecho, aparte el Señor nos exhorta acerca de embriagarnos y de tomar el vino de manera excesiva. El Señor pone la alerta en los atalayas, en aquellos que están despiertos, en aquellos que tienen una misión, aquellos que tienen que ponerse a la brecha. Cuidado. El Señor nos apercibe con buscar nuestro propio provecho. En el momento que entregamos nuestra vida al Señor, no es nosotros, es Él. Y nos avisa, porque yo sé que hay mucha licencia en cuanto el Señor convirtió el agua en vino. ¿Ok? La Biblia no prohíbe tomar vino, pero esto es una función específica. Y qué casualidad, el vino ¿qué hace? Te atonta y te adormece. Cuidado. Cuidado. Si esto te impide hacer tu función y poner salvaguarda en tu casa, córtalo en el nombre de Jesús. No te distraigas, córtalo en el nombre de Jesús. El Señor nos llama, dice, ven conmigo desde el Líbano, esposa mía, ven conmigo desde el Líbano, es decir, desde el norte. Vamos a las cumbres, vamos a la cumbre de Amán, a la cumbre de Senir, a la cumbre de Hermón, de donde están las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. ¿Por qué? Porque hay que estar apercibido, hay que estar avisado, hay que estar preparado. Y eso es lo que te está diciendo el Señor en esta mañana. Espabila. Vente conmigo a los montes. Dios es un Dios de montes, nos lo han predicado tantas veces. Ven con el Señor a las alturas, donde se ven las cosas a lo lejos, donde el Señor te habla. Y como decíamos al final, ponte de pie. Quiero que oremos y damos paso a la comunión. Pero quiero que entiendas, porque esto es una decisión tuya, es solamente tuya, de levantarte. Ese momento está escrito en Apocalipsis 10:6, cuando se levanta Dios Padre y manda a su ángel a que recorra la tierra y diga que el tiempo no será más. Y ese momento viene. Y cuando diga no va a haber más, no va a haber más. Y la iglesia, insisto, tiene que estar despierta. Así que quiero orar por ti. Espero que el Señor te haya hablado en esta mañana, que el Señor te haya ministrado en esta mañana y que la palabra te sirva para tomar decisiones, que salgas de tu zona de confort y que hagas lo que tienes que hacer. Ya has visto que es muy sencillo. Y el miércoles te invito, porque vamos a orar, vamos a hablar precisamente Juan 17. Probablemente para los hermanos voy a retransmitirlo para que lo podáis ver. Juan 17, lo vamos a orar. Así que Padre, te doy gracias por tu pueblo, te doy gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por nuestra gente amada y nuestra gente, Señor, que tú tienes con nosotros, Padre. Te pedimos perdón, Señor, por tantas veces, Señor, que no hemos estado preparados, que no hemos estado apercibidos, que no hemos estado, Señor, entendidos en los tiempos. Y te pedimos, Padre, que tú pongas sabiduría, que abras nuestros ojos, Señor, que nos des guarda luz, que nos des, Señor, Padre, razón para estos tiempos, Señor. Padre, despierta a los que están dormidos, Señor. Danos gracia y favor. Y te pido, Señor, que traigas valentía a tu pueblo para poner tu palabra por obra. Y le damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús.